Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Acá se presenta Isekai y hoy vamos a hablar del capítulo número 1 del anime Behind the Supermarket Smoking with You. La historia arranca presentándonos a Sasaki, un oficinista cuarentón que, para ser sinceros, tiene una cara de cansancio que se le nota desde la otra cuadra. El tipo es el vivo retrato del agotamiento laboral. Tiene unas ojeras que parecen tatuadas y se mueve como si cargara el peso del mundo entero sobre sus hombros. Lo vemos por primera vez en la azotea de su edificio donde trabaja, dándole una pitada a un cigarrillo como si fuera oxígeno puro, tratando de encontrar un segundo de paz en medio de una jornada interminable. Ahí se le une un compañero, un tipo rubio que parece estar en la misma sintonía, y los dos se ponen a descargar tensiones contra el jefe. Y es que el jefe, según nos dan a entender, es de esos que disfruta organizando reuniones eternas donde se habla mucho pero no se decide absolutamente nada, solo para marcar territorio. En ese momento, Sasaki solo tiene un deseo en la vida, que se termine el horario de oficina para poder irse a su casa. Pero la realidad es un poco bajón, porque la vida no se la hace fácil. Cuando vuelve al trabajo después de ese pequeño descanso, lo vemos ayudando a un compañero más joven, tratando de ser buen tipo y mentor. Pero el jefe también está ahí para gritarle por quién sabe qué. Después de ese momento en la oficina, Sasaki se sube a un tren en donde vemos su agotamiento cuando el tipo se queda dormido parado. Finalmente, al bajar, camina por la calle de noche con una energía que apenas se le alcanza para no tropezarse con sus propios pies. Sin embargo, a pesar de todo este gris, Sasaki tiene una especie de oasis, un lugar que es su cable a tierra y que le da las fuerzas para levantarse al día siguiente. Un supermercado que abre las 24 horas y que queda de paso a su casa. Pero él no es que va por las ofertas o por la mercadería, sino por llamada. Ella es la cajera de la caja número 2, una chica que es pura luz, siempre sonriente y con una energía que te alegra el día. Cada vez que Sasaki llega a su caja, ella lo saluda con una alegría tan genuina que el tipo siente que recupera la vida al instante. Es como si la sonrisa de llamada fuera una poción curativa de un videojuego, capaz de rellenar su barra de energía en un segundo. Y al terminar sus compras, en su soledad, se queda pensando en comprarle una bolsa de okaki, que son unas galletitas de arroz japonesas, como un pequeño gesto de agradecimiento por ser tan amable con él. Pero enseguida, el sentido común le frena, porque piensa, si le doy esto a una chica mucho más joven, voy a parecer un viejo verde o un acosador. Y se guarda las ganas, conformándose con ese breve intercambio de palabras en la caja. Unos días después, la mala racha vuelve a atacar, teniendo que quedarse hasta tarde por reuniones. Así que Sasaki sale todavía más tarde del trabajo, y va directo al súper con la esperanza de ver a su cajera favorita, pensando que ese saludo sería lo único bueno de su día. Pero cuando llega, decepción total. Llamada no está en su puesto. El tipo se queda mirando la caja número 2 vacía con una tristeza que te llega un poco al corazón, dándose cuenta de cuánto depende emocionalmente de ese pequeño momento de cortesía. Para colmo, cuando sale del local e intenta prender un cigarrillo para pasar el mal trago y calmar los nervios, se choca de frente con un cartel gigante de prohibido fumar, que parece que lo estuviera señalando. Justo en ese instante también pasan dos personas que lo miran con una cara de asco tremenda solo por tener un cigarrillo apagado en la mano, bajoneándose aún más. Pero en ese momento, desde un callejón oscuro y algo descuidado, justo detrás del supermercado, una voz femenina lo llama. Señor, por acá. Al girarse, Sasaki ve a una chica joven de pelo rojo vibrante, vestida con una campera de cuero negra y llena de piercings en las orejas. Ella, con una actitud muy relajada, lo invita a pasar al callejón, diciéndole que este es el lugar secreto que usan los empleados para fumar y que él puede unirse. Sasaki entra con un viejo bárbaro, caminando rígido, preguntando si no le van a decir nada por no trabajar ahí, aunque ella le dice que no importa. Ahí vemos como los dos son polos opuestos en todo sentido. Sasaki es la definición de la formalidad japonesa, los nervios y el respeto excesivo, mientras que Tayama es la definición de una chica con actitud rebelde pero amigable. Pero acá viene el golpe de gracia que deja a nuestro prota descolocado. La joven le dice con una sonrisa pícara que ella sabe perfectamente quién es él. Lo tiene fichado como el cliente que siempre hace fila en la caja de llamada, aunque todas las otras cajas estén vacías. Al escuchar esto y como la joven empieza a burlarse de él, Sasaki se pone rojo como un tomate y empieza a tartamudear de forma frenética, tratando de explicar que no es un tipo raro ni un acosador, sino que la amabilidad y la sonrisa de llamada son lo único que lo ayuda a seguir adelante después de un día malo en la oficina. Lo que tranquiliza a la joven, que le dice que es bueno que no sea como todos los demás que intentan seducir a llamada. Tras lo que pasamos a otro día y vemos que Tayama, que es como se llama la chica que se encontró en la zona de fumadores, tiene un lado travieso. Pues en la siguiente visita de Sasaki al supermercado, cuando finalmente logra encontrarse con llamada en la caja, ella lo atiende con su sonrisa habitual
pero le suelta algo que lo deja de piedra. Y es que Yamada le agradece porque le dice que Tayama le contó que él es su fan. Y la verdad es que en ese preciso momento creo que podemos sentir como el alma de Sasaki abandona su cuerpo. Se le cae la tarjeta de puntos al piso de los nervios, se le traba la lengua por completo y siente una vergüenza tan grande que literal se quiere enterrar 10 metros bajo el piso del supermercado. Tras lo que vemos que cuando él sale del supermercado, la chica deja ver levemente su piercing de la oreja y cambia su voz mientras menciona esperar verlo en la zona de fumadores, revelando lo que es evidente para cualquiera menos para Sasaki, que Yamada y Tayama son en realidad la misma chica. Después de eso, vemos como otro día él sigue yendo al supermercado y su mente se queda en el aire pensando en que ahora Yamada sabe que él es su fan, mientras que mira también por si ve a Tayama detrás del supermercado. Tras lo que volvemos a cambiar a otro día, donde hace horas extras, pero está tranquilo porque tiene su poción mágica de nombre Llamada para recargar su energía. Pero cuando va al supermercado, ella no estaba atendiendo. Aunque de atrás del edificio, esta vez le llama a Tayama para que fume con él. Y obvio, algo enojado por la jugada de esta, Sasaki vuelve al callejón esa misma noche para quejarse a Tayama por haberle contado sus secretos a la cajera. Pero a pesar de estar enojado, vemos que el tipo es un pan de Dios, que a poco que Tayama se disculpa, termina sacando la bolsa de galletitas Okagi que había comprado y se las regala a Tayama como agradecimiento por dejarlo usar ese espacio para fumar. Tayama se queda sorprendida, pero acepta las galletas que compran los ancianos, que es como ella las llama. Tras lo que Sasaki se sienta a fumar, pero se da cuenta de que se olvidó sus propios cigarrillos en la oficina, por lo que Tayama le ofrece el que estaba fumando, aprovechando para burlarse de la timidez de él, que tras un momento reacciona a agarrar el cigarrillo y a apagarlo, porque nota que ella no puede comer las galletas si tiene el cigarrillo. Tras lo que se queja con la chica, preguntándole si tanto le divierte burlarse de él, a lo que ella le dice que sí, que es su consuelo, de forma similar a como él recarga energías pidiendo llamada, por lo que ella se levanta diciéndole que vuelva a fumar con ella otro día. Después de esto, pasamos a otra mañana en la que vemos a Sasaki que llevó las galletas a la oficina para compartir con sus compañeros, porque tiene muchas debido a que siempre termina comprando cosas de más para pasar por el súper. Al final, en la noche, vemos a Yamada en el supermercado atendiendo a Sasaki y comentándole que a ella también le gustan esas galletitas que él compra de seguido, pues hace poco les dieron unas y desde ahí les agarró el gusto. Por lo que el capítulo termina con Sasaki saliendo del súper pensando en las buenas amigas que deben ser Tayama y Yamada, como para que Tayama le haya convidado a Yamada de las que él le regaló, mientras que Yamada estornuda repentinamente, lo que le hace pensar que seguro es porque un señor lerdo está fantaseando con ella. Y hasta acá, el primer capítulo de Behind the Supermarket Smoking with You. Un inicio que me pareció realmente increíble porque mezcla a la perfección una sensación de melancolía por el cansancio de la vida de los adultos con momentos de comedia muy bien logrados. Tengo que decir que este anime yo lo esperaba con ansias porque adoro el manga casi desde que comenzó su emisión, y sinceramente no me decepcionó para nada. Pero díganme, ¿están de acuerdo en que Sasaki es un poco lento para no notar que son la misma chica? ¿O creen que a ustedes también les podría pasar algo así? Además, me genera mucha curiosidad saber si ustedes tienen alguna especie de oasis parecido al de Sasaki, algún lugar o alguna rutina que usen para desconectar después de un día largo y recuperar las energías. Me gustaría que me dejen su opinión en los comentarios, ya que yo lo estoy leyendo y contestando. Y ya saben lo que también le dicen todos los demás youtubers. Si les gustó el video, les agradecería que se suscriban y le den a like. Mientras que si quieren apoyarme aún más, les invito a comentar algo sobre el mismo, ya que de esta forma YouTube nos recomendará más y podemos crear una gran y bonita comunidad rápidamente. Así que ahora sí, sin más que decir, hasta el próximo video.